la variable que está más a la derecha. Generalmente eso es lo que se hace. Un parámetro real y luego se reemplaza y se despeja para la siguiente variable. En este caso tenemos que x es igual a 5 menos 5t medios. Aquí habíamos visto un poco de lo que representan sobre todo los sistemas de ecuaciones con dos variables y dos ecuaciones, que hemos visto que representan la relación que hay entre dos rectas en un plano. Acá teníamos dos rectas pueden intersectarse en un solo punto o ser paralelas o si no, ser iguales, ¿no? Son los tres casos que pueden haber de cómo se relacionan dos rectas. Y esa relación se representa acá, hemos dado algunos ejemplos para cada uno de los casos. Cada sistema de ecuaciones representa uno de esos casos. Los de aquí. Por este lado habíamos visto unos pequeños sistemas de ecuaciones y su respectiva solución. Les decía, ustedes saben hallar la solución a una ecuación. Lo que hacen los sistemas de ecuaciones es intersectar las soluciones de cada una de las ecuaciones. Así, la solución del sistema de ecuaciones es un conjunto, solución, que funciona para todas las ecuaciones. Y ese era un ejemplo de eso. Acá, bueno, no había dado ejemplos, pero estos son algunos casos que hay cuando los sistemas de ecuaciones son de tamaño con 3 variables y 3 ecuaciones, lo que resulta gráficamente de esta forma. Este primero representa cuando hay infinitas soluciones. Los tres planos se intersectan en una recta y ustedes saben una recta es de tamaño infinito, hay un punto tras otro sin fin. Otro caso era este que no tiene solución porque no hay algún lugar donde se intersecten los tres planos. Aquí se intersectan dos, aquí se intersectan otros dos, pero en ningún lugar se intersectan los tres al mismo tiempo. Este también es un caso sin solución. Ninguno de los planos se intersecta entre sí. Este caso es el de la solución única. Los planos se intersectan entre ellos, pero el único punto en común que tienen está aquí. Una sola solución. Y este es otro caso parecido a este. Hay intersección, pero no es una intersección que nos sirva como solución, porque no está en común los tres planos. Entonces, si no hay ninguna duda hasta allí, habíamos saltado un poquito a lo que eran las operaciones fundamentales. Las operaciones fundamentales son estas tres operaciones que podemos aplicar un sinfín de veces a un sistema de ecuaciones lineales para transformarlo en un sistema equivalente, ¿no? Es decir, podemos hacer cambiar los coeficientes con estas operaciones fundamentales. Los coeficientes van a cambiar, ya no van a ser A1, A2, 1, demás. Van a ser diferentes, entonces podríamos llamarlos con B. Sí, pero aunque las ecuaciones se vean diferentes, la solución que podemos hallar es la misma. Acá me preguntan si estamos avanzando lo mismo que con el docente. Bueno, está bien que lleven eso. Sí, pero van a llevar esto luego. Está un poco mezclado, pero siguen siendo temas para el primer parcial.
O si es que ustedes preferirían que veamos primero operaciones solo en matrices, podríamos hacer eso, ¿no? Depende de ustedes. Sí, estaría bien lo de matrices. Bueno, lo de matrices. Entonces, esto lo dejaríamos para luego, pero igual tendrían que revisarlo. Es la parte más importante, en mi opinión. Bueno, entonces, hablando solo de lo que son las matrices, son arreglos rectangulares en los que, bueno, tienen diferentes aplicaciones, una de las cuales está relacionada con los sistemas de ecuaciones lineales, pero no es solo eso, tiene otras aplicaciones. Entonces, las matrices se las conoce como con entradas. Es una forma de decir, voy a detener la presentación en esta parte. Veamos. Aquí hay algunas matrices. Esto era para ver lo de sistemas de ecuaciones lineales, pero ya que ustedes lo prefieren así. Las matrices, como hace rato también veíamos, ¿no? Se ordenan por filas y columnas. Las filas son de manera la parte horizontal y las columnas la parte vertical. Generalmente se las ve de tamaño M por N, M filas y N columnas. A cada posición se le asigna un nombre. Bueno, a cada elemento se le asigna un nombre por la posición que tiene. En este caso, para esta matriz, tendríamos que el 1 sería nuestro A sub 1, 1. ¿No? Esta es la posición 1, 1, fila 1, columna 1. La posición 1, 2 tiene como entrada al 2. Fila 1, columna 2. Bueno, eso ustedes ya deberían saberlo, ya que asisten un poco en esa parte. Entonces, las matrices suelen clasificarse principalmente por su tamaño, por su forma, ¿no? Tenemos una matriz M de tamaño, mejor una matriz A de tamaño M por N. Entonces, esta matriz tenemos que si M es igual a N, esta va a llamarse una matriz cuadrada. ¿No? Eso, y que, bueno, esa suele ser la más preferida de todas. Eso no creo que sea difícil. Ahora, para lo que es la suma de matrices, tenemos que debe sumarse elemento a elemento. Las condiciones para una suma de matrices es que deben ser del mismo tamaño. Si no, pues la suma no se puede realizar.
Creo que para eso quizás sea mejor usar la otra pizarra. Quisiera terminar rápido con esta parte, así para volver a continuar con lo que son sistemas de ecuaciones. Entonces acá vamos a poner una matriz, ¿no? Pensemos en algunos valores, digamos 2, 6, 7, 8, 1, 6, otra vez, 7 y 0. ¿No? Esa es una matriz. En la posición A11 está el valor, que es 2. Eso, bueno, se observa. Vamos a ver un poco de ustedes, de su conocimiento. Acá voy a poner otra vez un 5, acá un 10, acá otro 0. Acá un 3, acá un -1, aquí un 8. Y bueno, les pregunto a ustedes qué número está. Bueno, acá tenemos una matriz de tamaño M por N, que son 4 filas y 7 columnas. Ese es el tamaño. Entonces, díganme cuál es la entrada en la posición 3, 5. 2. 2. Muy Dos. bien, es 2. Entonces, en la posición 1, 4. 9. 9. 8. 8, muy bien. En la posición 6, 1. No, no existe. Muy bien. En la posición 4, 6. 1. Y así. Es importante cuando tratamos con matrices siempre lo que es el orden, ¿no? Ustedes cuando escriban sus matrices, siempre traten de hacerlo bien ordenado, bien cuadrado o bueno, bien rectangular, así para evitar cualquier confusión. Bueno, eso no es tan importante. Entonces acá voy a poner otra y yo creo que después voy a eliminar un poco esta parte ya que está medio en borrador.
Si quieren copiar algo, lo copian. Entonces acá quería que viéramos lo que es una operación, un operador que hay entre las matrices. Y que es la transpuesta, ¿no? Eso también deben haberlo visto. Así que acá voy a poner un poco esos paréntesis. Bueno, generalmente yo pongo la T a este lado, no es ningún problema. Entonces lo que hace el operador de la transpuesta es cambiar las filas por las columnas. Acá tenemos como primera fila 4, 2, 1. Y como primera columna 4, 3, 5. Ahora la primera columna será la primera fila. Es decir, tendremos acá 4, 3, 5. La segunda fila va a ser la segunda columna. 2, 9, 6. Y la tercera fila se convierte en la tercera columna, o la tercera columna se convierte en la tercera fila. De esta forma. No es muy complicado, creo yo, este operador de la transpuesta de una matriz. Eso es lo que hace esta T. Cambia las filas por columnas, ¿no? Y es una operación que se le aplica a todas las matrices, cualquier matriz de cualquier tamaño. En este caso tenemos una matriz cuadrada de 3 filas y 3 columnas, pero no necesariamente debe ser así. Así que rápidamente les voy a dictar una matriz, ¿sí? La primera fila tiene entradas 1, 2 y 3. La segunda fila tiene por entradas 2, 1 y 4. Y bueno, eso es todo. Ahora ustedes díganme de manera similar cuál es la transpuesta de esa matriz, ¿no? Es decir, qué matriz resulta cuando aplican este operador. Una matriz de 2 por 3. No, Lo que no. tenemos. Y después De 3 por 2 sería. Sí. Sí, Empieza eso con es. 3 por 2. ¿Cuáles son las entradas de esa nueva matriz? Primera fila sería 1, 2, segunda 2, 1 y la tercera 3, 4. Muy bien. Entonces, bueno, esa es una operación en lo que son las matrices transpuestas. Y bueno, algo que pasa con estas matrices, ¿no? Tiene algunas propiedades. Voy a ponerlas por acá. No sé si ya vieron esto en la clase con el ingeniero, pero aún así. El primer punto es que
Una matriz se dice que es simétrica cuando es igual a su transpuesta. Un lógico caso de eso podría ser, digamos, una matriz, la que les dicté hace rato no puede ser. Porque ¿cómo va a ser igual si su tamaño cambia? Prácticamente se invierte la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Esa no puede ser simétrica. Para que la matriz sea igual a su transpuesta necesitaríamos que pues tenga primero el mismo tamaño y luego que haya cierta relación entre sus elementos. Entonces podría ser, digamos, una matriz cuadrada con la misma cantidad de filas y columnas y tiene en sus entradas siempre el mismo elemento. Podría ser una matriz llena de unos. Entonces, al transponerla, va a seguir siendo igual. Entonces, es una matriz simétrica. Es decir, que una matriz es simétrica sí y solo sí, ¿no? Que es otro término que debieron haber visto en álgebra 1. Es cuadrada y A y J es igual a JI. Ojalá eso no resulte de mucha confusión. A y J representa la entrada que hay en la posición de la fila I y la columna J. Esta debe ser igual a la de la fila J y la columna I, ¿no? Lo que les decía, esta es la relación que debe haber entre los elementos de la matriz y además debe ser cuadrada. Entonces, será una matriz simétrica. Otra cosa es que una matriz antisimétrica y satisface la siguiente condición, que es que la matriz A es igual a menos a, acá no sé si me entre transpuesta, ¿no? Estas son algunas cosas que ocurren con las matrices. Y bueno, la transpuesta también tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, la transpuesta no afecta a algún escalar. Bueno, eso tendríamos que verlo quizá con ejemplos de matrices, ¿no? Ver dónde está la diferencia. Auxi, ¿puede ser un ejemplo de una matriz antisimétrica? Una matriz antisimétrica, a ver, veamos un ejemplo.
Y no, sería así. Acá podría haber otro 2. Bueno, si está mal me sacan de dudas. Esta sería una matriz antisimétrica. Sí, si cumple la propiedad. ¿Podrían verificarlo? Una pregunta, por favor. Sí. Si la matriz principal, es decir, la diagonal del medio, en el primer caso, si fuera puro cero, pero no hubiera el espejo negativo, por así decir, ¿podría considerarse una matriz simétrica? Sí, efectivamente. Sería una matriz simétrica si no hubiera esta parte negativa, ¿no? Con los inversos de la parte superior. Ya, gracias. Bueno, entonces esta es una matriz antisimétrica. Si la transponemos, este triángulo va a quedar acá arriba, igual que este, y este va a estar abajo, pero va a ser positivo, y el negativo estará arriba, que sería lo mismo que multiplicar por menos a toda esta matriz, ¿no? Cumple esta propiedad. Bueno, este sería un ejemplo de matriz simétrica. A ver, y lo pongo. Entonces, bueno, eso. Por esta parte sería buen momento para pasar a ver algunas propiedades de las matrices, aunque quizá haya que ver otras operaciones primero. Por ejemplo, la suma, ¿no? Para sumar matrices necesitamos que sean del mismo tamaño, ambas. ¿No? Es decir, si tuviéramos una matriz que fuera, ¿no? Con elementos 1, 2 y aquí abajo otra vez 2, 1 y aquí 0 y 0.
y más acá otra matriz que fuera la matriz de identidad. ¿No? Estas dos no se pueden sumar porque no tienen el mismo tamaño. Eso me salió mal. ¿No? Ellas no pueden sumarse. La única condición que se requiere para sumar matrices es que sean del mismo tamaño, nada más. Si llegamos a un punto en el que se queda algo así, pues a ese ejercicio no tendría solución, ¿no? Sería un buen momento para dejarlo así. Ahora más acá podremos ver otro suma de matrices. Debería ser con más negativos para medio. Y acá otro. Un 2. ¿No? Y así. Y este sí se podría sumar con otra matriz. Que sea como 2. Menos 1, 3. Menos 2. Y acá 1. 0. Menos 1. Y menos 2 otra vez, ¿no? Para sumar en esta parte bueno, la suma es posible porque son del mismo tamaño, 2 filas y 4 columnas. Entonces la suma es bastante posible y el resultado vendría de acá, menos 1 más 2 es 1, menos 3 menos 1, menos 3 más menos 1 es menos 4, 0 más 3 es 3, 1 medio más menos 2 es menos 3 medios, 2 más 1 es 3, menos 1 más 0 es menos 1, 1 más menos 1, eso es 0, y 11 menos 2 es 9. Esa sería la solución de esta suma, ¿no? Es, bueno, pues sencillo. Ahora quizá algo que ver, que es las propiedades de la suma de matrices, que bueno, es muy similar a las propiedades de la suma entre los reales. Por ejemplo, tendríamos siempre y cuando la suma sea posible, A más B es igual a B más A, ¿no? La conmutatividad. Y claro, tenemos que
A más B más C es igual a A más B más C, ¿no? Que es la propiedad asociativa. También tenemos la existencia de un nulo. Esta matriz nula tiene la propiedad de que A más el nulo sigue siendo igual a A. Y también tenemos lo que es la existencia de un inverso aditivo. Eso quiere decir que si existe A, también existe un menos A, tal que si se le suma esa matriz menos A, el resultado es el nulo, ¿no? A esto se reducirían las propiedades en cuanto a suma de matrices. Asociativa, conmutativa, la existencia de un nulo y la existencia de un inverso. Bueno, es solo sumar de acuerdo elemento a elemento y aplicar las respectivas propiedades. Ya con eso está lista esa parte. En cambio, para multiplicar, matrices por un escalar, ¿no? Eso también es, pues, fácil. En ahí no hay ninguna condición, ¿no? Se puede multiplicar a la matriz por el escalar que queramos, que necesitemos, depende de qué se trate el ejercicio. Así, si tenemos una matriz que digamos es 1, 1, 1, a ello le multiplicamos por un escalar, ¿no? De esta forma se le suele llamar alfa. Puede ser cualquier número real, ¿no? En este caso, si aplicamos acá esta operación, nos quedaría, una matriz quizá un poco más larga. ¿No? Ahí. Y ese alfa pasa a multiplicar a todos y cada uno de los elementos de la matriz. Y bueno, esto también tiene unas cuantas propiedades. Por ejemplo, es distributivo. Eso quiere decir que acá en lugar de alfa voy a poner A, directamente una A minúscula. Digamos que multiplica a la suma de una matriz.
que bueno, sigue siendo otra matriz. Entonces, esta va a distribuirse de esta forma. ¿No? Un escalar puede distribuirse así. Los escalares, digamos que fueran dos escalares, están en una suma, digamos A más B, y están multiplicando a una matriz A. Esto también se distribuye. Eso quiere decir que acá tendríamos esta suma de la matriz. Otra propiedad que cumple es la asociatividad. Es decir, que si tenemos A por B, ¿no? Dos escalares multiplicados por A, de esta forma, esto podemos asociarlo como mejor nos convenga. Si es más fácil multiplicar primero un escalar por la matriz, ¿no? Puede darse ese caso para facilitar, depende cómo se hallen estos escalares. Y por último, aunque no menos importante, tenemos que una matriz A es igual a 1 por A. Estas serían las propiedades respecto a la multiplicación de matrices por un escalar, ¿no? Ahora no parecen muy útiles, pero siempre y cuando podamos separar un escalar en una suma, lo convertimos. Por ejemplo, si el escalar es 10, ¿se imaginan multiplicar 10 por cada número aquí? No es muy difícil, pero ¿qué pasaría si el escalar fuera un número más complejo? Digamos 18. Multiplicar 18 por cada elemento está un poco largo. En cambio, podríamos convertir el 18 en una suma, ¿no? Por ejemplo, 10 más 8 o 12 más 6 y distribuirlo de esta forma. O podríamos convertirlo en un producto. 18 puede ser igual a 3 por 6 o 2 por 9. Multiplicar por 2 es más fácil que multiplicar por 18. Y bueno, así. Es cuestión de hallarse modos, ¿no? Estas propiedades no están allí de adorno nada más, ¿no? Recuerden eso. Y bueno, quizás sea buen momento para hablar un poco de las propiedades de la transpuesta, porque la transpuesta también es distributiva respecto a una suma. Es decir, acá, si tuviera la transpuesta de una suma de matrices, esta transpuesta puede repartirse a cada una de ellas. Transpuesta y transpuesta acá. Esa es una. Ahora la transpuesta también puede extraerse un escalar. Y eso, bueno, se refiere a que si tenemos un escalar A, o mejor B, multiplicado por la matriz,
Entonces el escalar puede extraerse. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? ¿No? Esto es en esta parte, sigue con la transpuesta. El escalar puede extraerse porque incluso si se queda dentro o fuera, el escalar va a seguir multiplicando a los elementos de la matriz. Incluso si los elementos cambian de posición, Auxi, la puede silenciar. Nicole, tu micrófono, por favor. Nicole Catherine. Bueno, creo que ahí está. Porque incluso si el escalar multiplica a los elementos, cuando los elementos cambien de posición por la transpuesta, el escalar aún puede multiplicarlos y el resultado sigue siendo el mismo, ¿no? Esa propiedad siempre funciona. Y por último estaría lo que es la transpuesta de una transpuesta. Y esto es algo que, bueno, yo le veo algo de aplicación, justo ahora no, y lo escribí al revés, disculpen, pero igual se entiende. ¿No? La transpuesta de la transpuesta sigue siendo la matriz A, ¿no? Eso anula a la primera transpuesta, prácticamente. Entonces, hasta acá estamos con las propiedades. Y bueno, la multiplicación creo que sería mejor dejarla para después. Ahora un poco para no perder el hilo, si tienen dudas con lo del sistema de ecuaciones, me gustaría que continuemos con esto ahora. No vamos a ver tanto de las aplicaciones y problemas, pero lo que se está llevando acá, eso sí, necesito que lo aprendan. Además de que hay tarea y sigue pendiente. Bueno, no la he publicado. Entonces está lo que se llama eliminación de Gauss, ¿no? Lo que hace eso es precisamente lo de acá, mover los números de un sistema de ecuaciones a una matriz. Esa fue aquella idea. No se confundirán. Bueno, espero que no. Pero ya que insisten, entonces continuaremos con lo que son matrices. Aunque no creo que se confundan. Entonces, para la multiplicación, voy a necesitar uno un poco más grande.
¿no? Tendríamos esto que es A por B igual a C. Y acá tendríamos la matriz de tamaño M por N. Luego la matriz B de tamaño N por R. Y finalmente la matriz C de tamaño M por R. ¿No? Esta es la condición para multiplicar matrices. Como pueden ver, tienen el mismo N, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque si no cumple esta condición de tamaño, entonces esa multiplicación de matrices no es posible, ¿no? No son compatibles para multiplicarse si no cumplen esta condición, que es que la matriz A, su cantidad de columnas es la misma cantidad de filas de la matriz B. Entonces, siempre que vayan a multiplicar matrices, primero verificar esa condición. Porque si no, llegamos a un punto muerto. Disculpen. Sí, ya está. Entonces, eso. Lo que hace la multiplicación por matrices es multiplicar las filas por columnas con un producto escalar que, bueno, tiene que ver con vectores. Realmente no entiendo por qué el orden de estos temas. En mi opinión, primero deberían llevar el tema de vectores en Rn, luego recién matrices, pero bueno, el plan global está así, no hay nada que hacer por eso. Así que tendríamos acá una matriz con nombres de elementos A11, A12 y así sucesivamente hasta A1n. En su segunda fila serían los elementos composición A21, A22 y así sucesivamente hasta A2n. Y bueno, esto seguiría así hasta llegar a AM1, AM2, AMN. Y bueno, quizá convendría guardar un poco de espacio en esta parte. Esa sería nuestra primera matriz. Entonces, así para diferenciar un poco, vamos a señalar de la siguiente forma. En esta parte vamos a tomar más en cuenta las filas, ¿no? Por ejemplo, esta fila
1, podríamos llamarla A sub 1, ¿no? Ya que esta es la matriz A. Esta segunda fila va a ser A sub 2. Y esta sería la fila A sub M. Después por acá estaría nuestra otra matriz, ¿no? Que habíamos visto, era la matriz B, donde tenemos elementos B1, 1, B1, 2, hasta B1, y si revisan era R. B1, R. En la segunda fila, los elementos B2, 1, B2, 2, hasta B2, R. Y esto va a seguir hasta llegar a estar de forma Bn, Bn1, Bn2, hasta Bnr, ¿no? En cuanto a posición. Lo que nos importa de esta matriz de acá, la segunda, son sus columnas. Nos interesan sus columnas, vamos a llamarlas con B. Esta es la columna 1. Vamos a poner el subíndice en la parte de arriba. Columna 2. Y esta sería la columna R. No se nota mucho, pero ustedes saben lo que es. Luego esto, ¿no? Se está multiplicando y vamos a ver cómo es el resultante. El resultante sería de la forma A1 por B1. En el siguiente elemento tendríamos A1 por B2. A1 por B R. Esa es la primera fila del resultante. Acá me falta de esta forma. En la segunda fila tendríamos A2, B1, A2, B2, A2, BR.
y así sucesivamente. Hasta tener una fila que sea de la forma AM, B1, AM, B2, y AMBR. Ahora, para entender un poco más estos productos entre filas y columnas, acá voy a ponerlo. Tenemos, digamos, un AI, puede ser cualquiera, 1, 2 o M, cualquiera de esos números. Y un B, J, ¿no? Eso es igual a el siguiente producto, que una forma de escribirlo, bueno, aquí no se puede, o tal vez sí. Voy a ponerlo acá, tenemos hay 1, hay 2, hay N. Otra forma de escribirlo sería hay 1 por B1J más bueno, esta es una forma de escribirlo, fila por columna. Bueno, sí, con esta suma que resulta en un elemento de la matriz C, ¿no? De esta forma. Entonces, ¿alguna duda, pregunta que tengan respecto a bueno, hasta esta parte? Si no hay ninguna duda, veríamos algunos ejercicios, ¿no? Unos ejemplos para ver
el producto de matrices. Tenemos una matriz con elementos 1, 2, 3 y menos 1. Otra matriz con elementos 1, 0, 1 y menos 1. Entonces, al multiplicar estas matrices, tendríamos en la primera fila el elemento 1, 1, que es el producto de la fila 1 con la columna 1 de la segunda matriz. Entonces tendríamos a 1 por 1 más 2 por 1. Para la siguiente parte tenemos la fila 2 por la columna 1. O no, es la fila 1 por la columna 2, que puede escribirse como 1 por 0 más el 2 por menos 1. La siguiente parte, ahí sí, para la fila 2, tenemos 3 por columna 1, 1, menos 1, por 1, y en esta parte 3 por 0, más menos 1 por menos 1. Entonces, una vez que agilicen sus multiplicaciones, no va a ser necesario este paso, ¿no? Pero mientras tanto, también para que ustedes lo vean, pueden observar allí. Ya para esta parte resolvemos las multiplicaciones y las sumas. 1 por 1 es 1 más 2 por 1, 2, 3, 1 por 0 es 0, 2 por menos 1 es menos 2, 3 por 1 es 3, menos 1 por 1 es menos 1, y 3 menos 1 es 2, 3 por 0 es 0, menos 1 por menos 1 es 1, 1 más 0 es 1. Entonces este sería el resultado, simplemente. Entonces, bueno, espero que no hayan dudas hasta esa parte. Siempre pueden interrumpir.
Por ejemplo, si acá tenemos una matriz, uno menos uno, 0, 1, 1 y 0. Después otra matriz, la identidad. Ahora, ustedes díganme si es posible multiplicar estas dos matrices. Sí, ¿No? es posible. Sí. Bueno, hay algunos que dicen sí, otros que dicen no. Vamos a ver el tamaño. Esta primera matriz tiene 3 filas y 2 columnas. Mientras tanto, la otra matriz tiene 3 filas y 3 columnas. ¿No? De esta forma. Y eso no cumple nuestra condición inicial, ¿no? Tenemos que deben tener la primera matriz, su cantidad de columnas es la misma cantidad que la de filas de la segunda matriz. Y aquí no, 2 no es igual a 3. Entonces este producto no es posible, no vamos a poder realizar estas operaciones. Porque vamos a multiplicar fila 1 por columna 1. Vamos a multiplicar 1 por 1, menos 1 por 0, y este 0 va a quedarse solo. Eso no tiene sentido o razón, ¿no? ¿Por qué? Lo mismo en la segunda fila y en la tercera, siempre hay algo que está sobrando o algo que está faltando. Entonces, este producto no puede realizarse por esas razones. Entonces, vamos a ver por acá otras matrices. Que sean las mismas que de la anterior. Acá en este ejemplo, ahora quiero que ustedes hagan pues este producto, esta que sea la primera matriz y esta que sea la segunda. Eso háganlo ustedes. Yo saqué, pero no sé si está bien. Sí, ¿cuál es tu resultado? Es 1, 2, menos 2, 3. Sí, si no me equivoco, ese es correcto. 1, 2, menos 2, 3, en ese orden. Muy bien, entonces ahora voy a pedirles que realicen este producto, pero ahora cambiando de lugar, esta que sea la primera matriz y esta la segunda.
Si se dan cuenta, al invertir esas posiciones, las matrices sí son compatibles para la multiplicación. Me sale algo. Sí, ¿cuál es el resultado? Es 1 menos 1, 0 menos 1, 1, 0. Sí, creo que está bien. Es decir, te sale esta matriz. Sí, me sale la misma. Muy bien, está bien. Los demás también deberían de haber obtenido ese resultado. Entonces acá yo voy a resolver este. Y va a salir una matriz de este tamaño, 3 por 2. Entonces primero es el producto de la fila 1 por la columna 1. Bueno, seguramente ustedes también podrían avanzar un poco más rápido. No sé si hayan surgido
En ese aspecto, ¿alguna confusión? ¿No? Acá tenemos estos números, 1, 0, 1, son estos de acá. Y luego están las posiciones de las columnas, por ejemplo acá, están en esta parte. Algo así. Ustedes observando, yo creo, van a ubicarse cada vez mejor en esa parte. Una vez resueltas esas sumas, se llega al resultado, ¿no? Que llegaría a ser 2 menos 1, 5 menos 3 y 1, 0. ¿No? Eso es igual. Bueno, entonces voy a detener la presentación ahora, ¿no? Ya nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, la próxima vez continuaríamos con operaciones entre matrices y luego volver a lo que son sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Gracias por conectarse. Pueden colgar la videollamada y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, sí, gracias. Sí. Hasta luego.